El brillo oxidado de la juventud. El 742 se tambaleó sobre la tierra roja y agrietada de la colonia Dustfall, calentando el aire hasta que se sintió lo suficientemente espeso como para masticarlo. Tobin Crawford, de 12 años, caminaba con dificultad por el perímetro exterior de la colonia. Sus botas levantaban nubes de polvo oxidado con cada paso. En su espalda, asegurada con un arnés improvisado que había tejido con redes de carga recuperadas, viajaba su hermana de 6 años, Rosie, con sus pequeños brazos alrededor de su cuello, apenas sosteniéndolo, y sus respiraciones superficiales y frágiles calentaban el costado de su hombro. La luz oxidada se extendía por el horizonte, pero Tobin seguía moviéndose. Cada paso una promesa que se negaba a romper. No habían comido nada sustancial en 4 días. El distribuidor de raciones de la colonia los había excluido después de que expirara el crédito laboral de su padre, y los demás colonos habían aprendido hacía mucho tiempo que la caridad era un lujo reservado para aquellos que podían permitírselo. Tobin había intentado todo, ofreciendo reparar unidades de comunicación, parchar trajes de presión, incluso limpiar las algas tóxicas de los tanques de recuperación de agua, pero la mayoría de la gente solo veía a un niño flaco con una hermana aún más delgada y pensaba que ya tenían suficientes problemas propios. Pero Tobin había visto algo a 3 kilómetros de distancia, más allá de los campos de terraformación fallidos, donde no crecía nada excepto depósitos minerales cristalizados que crujían bajo sus pies como vidrios rotos. El humo, o lo que pasaba por humo en esa atmósfera pobre en oxígeno, se elevaba en una peculiar columna teñida de púrpura que no coincidía con el habitual escape marrón de la maquinaria de la colonia. Donde había humo, había electricidad. Donde había poder, había gente. Y donde había gente, tal vez, solo tal vez, había esperanza. La forma que emergió del resplandor del calor no era la que esperaba. Tobin había visto muchas naves espaciales en sus 12 años. La mayoría de ellos eran maltrechos transportadores de carga o elegantes transbordadores corporativos que ocasionalmente aterrizaban para extraer los recursos que la colonia lograba raspar de la juventud y la tierra rebelde. Pero este barco era diferente. Antiguo, incluso para los estándares de un niño de la frontera que había crecido rodeado de tecnología heredada. El casco era de un color bronce intenso, grabado con patrones que podrían haber sido decorativos o algún tipo de escritura extraterrestre. No podía decir cuál. La nave se inclinó pesadamente hacia un lado, sus puntales de aterrizaje medio enterrados en la dura superficie con gruesos conductos de algún tipo de cable de aspecto orgánico que se derramaban desde un puerto de acceso como entrañas mecánicas. El ojo entrenado de Tobin, perfeccionado durante años de observar a su padre trabajar y luego aprender a trabajar él mismo, catalogó inmediatamente los problemas. Fuga de refrigerante, a juzgar por el residuo morado cristalizado alrededor del acoplamiento del puerto. Posible daño estructural al relé de potencia principal. Definitivamente fue un fallo del sistema de navegación, porque ningún piloto competente habría aterrizado tan lejos de la colonia a menos que no tuviera otra opción. Se acercó con cautela, con una mano agarrando la correa de cuero de la maltratada caja de herramientas que colgaba de su hombro, la caja de herramientas de su padre, lo único de valor que les quedaba. Rosie se movió contra su espalda, emitiendo un pequeño sonido de angustia. «SHH, Rosie, niña», susurró. «Estamos bien. Solo vamos a ver si alguien necesita ayuda. Eso es todo». La escotilla principal de la nave estaba abierta, o mejor dicho, estaba atascada a medio abrir, y Tobin podía ver marcas de quemaduras alrededor de la liberación manual, definitivamente un aterrizaje de emergencia. Se aclaró la garganta y gritó. Su voz se quebró levemente en el aire seco. «Hola, ¿alguien necesita ayuda?» Durante un largo momento, no ocurrió nada excepto el susurro constante del viento a través de los campos muertos. Entonces lo oyó, un movimiento extraño dentro de la nave seguido por un sonido que podría haber sido el de unas cerraduras al soltarse o algo completamente diferente. La escotilla se abrió más grande y una cara apareció en la abertura. Tobin había visto extraterrestres antes.
La colonia Dustfall estaba dirigida por humanos, pero atraía a todo tipo de personas. Comerciantes en su mayoría, a veces buscadores de especies que podrían tolerar el duro entorno de juventud mejor que los humanos normales. Pero nunca había visto a nadie como el ser que ahora lo miraba con ojos que brillaban como un ámbar suave, como brasas. Ella era vieja. Esto fue evidente de inmediato, aunque Toubin no podría haber dicho exactamente cómo lo supo. Su piel era del color del jade, dejada demasiado tiempo en tierra ácida, de un verde suave que parecía cambiar con la luz. Lo que al principio tomó por cabello era en realidad una serie de zarcillos trenzados y decorados con pequeños dijes que tintineaban suavemente cuando se movía. Cada zarcillo parecía tener vida propia, meciéndose suavemente aunque apenas había viento. Ella se apoyaba pesadamente en un bastón tallado en una madera oscura que él no reconocía, y sus túnicas, aunque polvorientas y desgastadas, claramente alguna vez habían sido de buena calidad. No nos gustan los carroñeros, dijo la extraterrestre. Su voz tenía un tono musical a pesar de las duras palabras. Su estándar galáctico estaba acentuado y las vocales se mantenían una fracción de tiempo demasiado larga. Este sector tiene leyes sobre derechos de salvamento. Toubin enderezó su espalda lo más que pudo con el peso de Rosy tirando de él. No soy un carroñero, mamá, dijo con cuidado, recordando los modales que su padre le había inculcado. Te ofrezco arreglar tu nave. A cambio, solo te pido que alimentes a mi hermanita. Los ojos luminosos del extraterrestre se entrecerraron, estudiándolo con una intensidad que hizo que a Toubin se le erizara la piel. Entonces su mirada se dirigió a Rousi, que había girado la cabeza lo suficiente para mirar al extraño con ojos asustados. El rostro de la niña estaba hundido por el hambre, sus labios agrietados por la deshidratación, a pesar del reciclador de humedad que Toubin había improvisado con piezas que había encontrado en el montón de desechos de la colonia. Algo cambió en la expresión del extraterrestre. Un suavizado alrededor de los ojos. Quizás. Muéstrame, dijo finalmente, con un tono menos duro. Si puedes hacer lo que dices, hablaremos de las condiciones. Toubin bajó con cuidado a Rousi sobre un saliente rocoso plano cerca de los puntales de aterrizaje de la nave. Se tambaleaba con las piernas temblorosas, demasiado débil para mantenerse de pie mucho tiempo, y se desplomó con sus delgados brazos alrededor de las rodillas. La manta gastada a la que se aferraba, lo único que habían logrado agarrar cuando la autoridad de vivienda de la colonia los desalojó de sus aposentos, le cubría los hombros como una capa raída. Se sacó la caja de herramientas del hombro y se arrodilló junto a los conductos expuestos, pasando las manos por los cables sin tocarlos todavía. El metal aún estaba caliente, lo cual era bueno, significaba que las celdas de energía no se habían vaciado por completo. Pudo ver dónde había fallado el acoplamiento, una fractura por tensión en el metal que probablemente había empezado pequeña y se había ensanchado durante la entrada atmosférica. Tienes una fuga de refrigerante en la unión 7, dijo, sin levantar la vista. Y tu relé de energía está averiado. Probablemente sufrió una sobrecarga al realizar los procedimientos de aterrizaje de emergencia. La buena noticia es que sus sistemas primarios están intactos. La mala noticia es que sin una circulación adecuada del refrigerante, el núcleo del reactor se cocinará en aproximadamente 18 horas 20 minutos si la caída de temperatura nocturna le da algo de tiempo. El extraterrestre se había acercado más y lo estudiaba con renovado interés. ¿Conoces el diseño del barco Bin? Toubin meneó la cabeza. No, señora, pero los sistemas mecánicos siguen principios básicos independientemente de quien los haya construido. El calor tiene que ir a alguna parte. La potencia debe fluir y la integridad estructural depende de la distribución de las cargas de tensión. ¿Dónde está tu almacén de piezas? La extraterrestre, cuyo nombre era Tasa Kelmarov, aunque Toubin no lo sabría hasta más tarde, dudó por un momento antes de señalar hacia la nave con su bastón. Desvió a través del corredor principal, tercer compartimento a la izquierda, pero el bloqueo de emergencia de la nave está activado. No podrás acceder sin autorización.
Toubin se puso de pie, limpiándose las manos polvorientas en sus pantalones ya sucios. Luego trabajaré con lo que tengo. Se giró para observar el paisaje y sus ojos distinguieron prometedores destellos de metal entre los depósitos minerales cristalizados. Gran parte del equipamiento de las primeras colonias aún se encuentra aquí, abandonado cuando el proyecto de terraformación fracasó. Si puedo encontrar suficientes materiales compatibles, puedo fabricar un acoplamiento temporal. Trabajó rápidamente, consciente de que cada minuto que Rousi pasaba sin comer era un minuto más cerca de sufrir un daño permanente. Los hijos juveniles eran brutales, pero también habían convertido el viejo equipo de terraformación en piezas frágiles y funcionales que se desarmaban con el apalancamiento adecuado. En media hora, había recogido una pequeña pila de restos de metal, cables de distintos calibres y lo que parecía ser parte de un procesador atmosférico. Sa observaba desde la sombra del casco de su barco, sin decir nada, pero sin perderse nada. El muchacho trabajaba con una eficiencia demostrada que hablaba de un conocimiento real y no solo de una suposición afortunada. Clasificó sus materiales, probó su solidez estructural y comenzó a diseñar un acoplamiento que, aunque claramente improvisado, demostraba una comprensión genuina de los principios involucrados. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Tasa preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad. Toubin hizo una pausa y se apartó el cabello húmedo por el sudor de la frente. Mi padre era ingeniero de mantenimiento en el sistema de soporte vital primario de la colonia. El mejor que jamás habían tenido, decía la gente. Él me enseñó todo. No dio más detalles y algo en su tono sugería que el tema era doloroso. ¿Y dónde está tu padre ahora? Las manos del niño se quedaron completamente quietas. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente controlada. Lo enterré hace 14 semanas. Se produjo un accidente en la planta de procesamiento de deutio. Los protocolos de seguridad fallaron y la exposición a la radiación fue demasiado severa. Duró 3 días. Toubin volvió a concentrarse en su trabajo con la mandíbula apretada. Mi madre murió cuando nació Rousi. Complicaciones durante el parto. Las instalaciones médicas de Kaleni no son exactamente de última generación. Sa sintió que algo se retorcía en su pecho. Un viejo dolor que creía enterrado hacía mucho tiempo. Siento mucho sus pérdidas, dijo en voz baja. En su propio idioma, añadió una bendición tradicional para los muertos. Palabras que habían consolado a su pueblo durante miles de años. Toubin asintió sin levantar la vista. Papá solía decir, un hombre que puede arreglar las cosas nunca morirá de hambre. Así que pensé que si podía arreglar las cosas, quizá Rousi tampoco se muera de hambre. Colocó el acoplamiento improvisado, con los deditos sordos a pesar del temblor. Su turno, señora. Necesito que active la bomba de refrigerante principal al 30% de su capacidad. No más. Si este sello no aguanta, lo sabremos enseguida. Tasa se movió con una velocidad sorprendente para alguien que parecía tan frágil, desapareciendo en el interior de su nave. Toubin contuvo la respiración, con las manos aferradas al acoplamiento, listo para retirarse si la presión era demasiada. Se oyó un zumbido distante que crecía gradualmente, y luego la vibración que había estado esperando. El acoplamiento aguantó. Un refrigerante púrpura, viscoso y ligeramente luminiscente, empezó a fluir por la sección transparente del conducto que había rescatado. «¡Aguanta!», gritó. «Súbelo al 50%». El flujo aumentó, y el acoplamiento seguía aguantando. Toubin se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. No era agradable, y definitivamente no pasaría ninguna prueba oficial. Inspección, pero funcionaría lo suficiente como para que los sistemas de autorreparación de la nave se hicieran cargo, suponiendo que tuvieran suficiente energía. Sa salió de la nave con expresión indescifrable. Se quedó allí un buen rato, observando el flujo constante de refrigerante, y luego volvió sus ojos brillantes hacia Toubin. «Me has dado tiempo», dijo. La temperatura del reactor ya está bajando.
En pocas horas, los sistemas automatizados se activarán y completarán las reparaciones correctamente. Toubin volvió a secarse las manos en los pantalones, un gesto nervioso. Eso está bien, mamá. Muy bueno. Miró a Rousi, que se había acurrucado en la roca, con los ojos cerrados ante la dura luz del sol. Entonces, ¿qué hay de nuestro arreglo? Tiacha estudió a los niños. Sus zarcillos se balanceaban en lo que podría haber sido un pensamiento o una emoción. Finalmente, golpeó con su bastón el casco del barco. Una comida, dijo, y luego nos separamos. Tengo asuntos en los sistemas internos y no acepto pasajeros, especialmente niños humanos, que requieren supervisión constante. El rostro de Toubin mostró su decepción, pero asintió. Una comida es más de lo que tuvimos esta mañana. Mamá. Gracias. El interior de la nave no se parecía a nada que Toubin hubiera visto antes. Las paredes parecían brillar con luz propia, una suave bioluminiscencia que pulsaba suavemente como la respiración. Los pasillos se curvaban de formas que no coincidían del todo con la geometría externa de la nave, y el aire olía a algo afilado y limpio, como a metal y cosas en crecimiento combinados. Se los condujo a lo que claramente era una vivienda, amueblada con cojines y esteras tejidas dispuestas alrededor de una mesa baja. Ella preparaba la comida sin ninguna ceremonia, sacando los ingredientes de compartimentos de almacenamiento que se abrían con solo tocarlos. La comida que le sirvió a Rousi era sencilla pero nutritiva. Un grano pálido que sabía ligeramente a nueces, algún tipo de proteína que tenía una textura como la del pescado pero no era pescado y una fruta que brillaba como si estuviera llena de pequeñas estrellas. Rousi comió lentamente al principio, con los ojos abiertos, luego con creciente hambre mientras su cuerpo recordaba lo que era ser alimentado. Toubin observó a su hermana comer, negándose a tocar la comida que tenía delante hasta que ella hubiera terminado la mitad de la suya. Solo entonces se permitió comer, e incluso entonces con moderación, como si tuviera miedo de creer que fuera real. Sa se sentó frente a ellos, bebiendo algo de una taza hecha del mismo material que su bastón. Tu hermana tiene suerte de tenerte, dijo. Soy todo lo que tiene, respondió Toubin simplemente. Y ella es todo lo que tengo. Nos cuidamos unos a otros. ¿Llevas mucho tiempo viajando buscando trabajo? Toubin asintió, tragando saliva. Han pasado 3 semanas desde que nos desalojaron de las viviendas de la colonia. Nos quedamos en las bahías de almacenamiento de la planta de procesamiento por un tiempo, pero la seguridad nos echó. He estado acampando en las ruinas del antiguo asentamiento desde entonces. Papá nos dejó su caja de herramientas y unos 100 créditos, pero se agotaron rápidamente. Nadie quiere contratar a un niño de 12 años, ni siquiera a uno que sepa manejar maquinaria. Los zarcillos de Tarsa se crisparon, y Toubin aprendería más tarde que esto era un signo de agitación en su pueblo. ¿Qué pasa con las autoridades de la colonia? ¿No tienen responsabilidad hacia los niños huérfanos? Toubin se rió, un sonido amargo, demasiado viejo para su edad. Las colonias apenas son solventes, señora. Ni siquiera pueden mantener adecuadamente sus propios equipos. Demasiados niños huérfanos son simplemente una fuga de recursos que no pueden permitirse. Se ofrecieron a enviarnos a un orfanato del mundo central, pero eso significaba separarnos. Rosie es demasiado joven para los programas de trabajo y yo soy demasiado mayor para las listas de adopción. Así que dije, no, gracias. Y nos fuimos. Algo en esas palabras golpeó a Tarsa más fuerte de lo que esperaba. Ella dejó su taza con cuidado y estudió el rostro del niño. Tenía los ojos de su padre, se dio cuenta, aunque nunca lo había conocido. Ese mismo orgullo obstinado, esa determinación de arreglar lo que estaba roto, incluso cuando todo el universo parecía decidido a seguir así. Tu barco tiene buena estructura, dijo Toubin después de un rato, mirando las paredes a su alrededor. Pero la has estado usando a fondo. Algunos de estos conductos de energía muestran fracturas por tensión, y tu sistema ambiental está compensando una fuga en alguna parte, probablemente en los camarotes de popa.
Tarsa arqueó lo que podrían haber sido cejas. Se nota desde que estás sentada aquí. Toubin señaló un brillo apenas visible en el aire cerca de una de las paredes. La forma en que la luz se curva allí y el hecho de que hace un poco más de frío en este lado de la habitación que en el otro. El aire escapa por alguna parte y los sistemas trabajan a destajo para mantener la presión. Es sutil, pero una vez que sabes qué buscar, se encogió de hombros. La vieja alienígena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, desde que sus propios aprendices se habían ido a buscar fortuna entre las estrellas. Esperanza, quizás, o posibilidad. Este chico entendía no solo cómo arreglar las cosas, sino cómo ver que necesitaba reparación antes de que se convirtiera en una crisis. Termina tu comida, dijo finalmente. Luego hablaremos de lo que viene después. Después de comer, Tasa guió a Toubin por la nave, señalando varios sistemas y le pidió su opinión. Era una prueba, aunque intentó que pareciera casual. El chico superó todos los retos que le planteó, identificando problemas que ella había ignorado durante meses y sugiriendo soluciones prácticas y alcanzables con los recursos limitados de la nave. ¿Podrías arreglar la fuga ambiental?, preguntó, observándolo examinar un panel de unión con la concentración de un maestro artesano. Sí, señora. Me llevará unas 4 horas, y necesito acceder a su unidad de fabricación, suponiendo que tenga una. Si no, puedo sellarla temporalmente y marcarla para su correcta reparación cuando llegue a una estación. Tiacha tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Hay una bodega en la cubierta inferior, dijo. Es para carga, pero está presurizada y con temperatura controlada. Tú y tu hermana podrían quedarse allí temporalmente, añadió rápidamente. Hasta que llegue a la estación Meridian. Allí tienen una autoridad colonial competente, una que podría ayudarte. Los ojos de Toubin se abrieron de par en par. Señora, no quiero molestar. Podemos arreglárnoslas aquí. Ya lo hemos hecho antes. Morirás aquí, dijo Tasa sin rodeos. Las temperaturas nocturnas bajaron a menos 50 grados centígrados. Tu hermana no sobrevivirá ni una semana más. Levantó una mano para acallar su protesta. Esto no es caridad. Trabajarás. Hay muchas cosas en esta nave que necesitan atención. Y soy demasiado vieja para andar arrastrándome por los conductos de acceso. Arregla lo que necesite reparación y yo te daré refugio y comida hasta que lleguemos a Meridian. Después, serás problema de otros. Toubin miró a Rousi, que se había quedado dormida en uno de los cojines. Su pequeño cuerpo finalmente se relajó por primera vez en semanas. Se volvió hacia Tasa e inclinó la cabeza ligeramente, como su padre le había enseñado a mostrar respeto. Gracias, señora. No los defraudaremos. Encárguense de no hacerlo, dijo Tasa con brusquedad. Pero había algo en su voz que no había estado allí antes, algo que podría haber sido calidez. El almacén era más grande que todas sus habitaciones en la colonia. Tasa les proporcionó colchonetas limpias, mantas que realmente mantenían el calor y acceso a las instalaciones sanitarias de la nave, un lujo que casi habían olvidado que existía. Rousi lloró al darse cuenta de que tenían una ducha de verdad con agua caliente, y Toubin tuvo que convencerla de que saliera después de que llevara allí 20 minutos. Esa primera noche, mientras los sistemas de la nave zumbaban silenciosamente a su alrededor y Rousi dormía más plácidamente que en meses, Toubin permaneció despierto, mirando el techo que brillaba con una luz tenue. Pensó en su padre, en las lecciones aprendidas en los estrechos túneles de mantenimiento y con los equipos defectuosos. Su padre tenía razón. Si pudieras arreglar las cosas, nunca morirías de hambre. Pero tal vez, solo tal vez, podrías hacer algo mejor que simplemente no morirte de hambre. Tal vez podrías encontrar un lugar al que pertenecer. La mañana siguiente comenzó con la voz de Tasa a través del sistema de comunicación interno de la nave. Vaya, si estás despierto, te necesito en el compartimento del motor. Algo hace un ruido que no debería hacer. Toubin se levantó de inmediato,
Se puso su ropa aún polvorienta y cogió su caja de herramientas. Encontró a Taza en una sección de la nave que, en comparación, hacía que las habitaciones parecieran primitivas. La sala de máquinas era una catedral de tecnología, con el núcleo del reactor elevándose como un sol metálico en el centro, rodeado de sistemas que pulsaban y zumbaban con energía apenas contenida. Ahí, dijo Taza, señalando con su bastón, ese chirrido, había empezado hacía una hora. Toubin escuchó, con la cabeza ladeada. Tras un momento, se acercó a un panel y lo abrió, revelando un complejo conjunto de engranajes y bobinas magnéticas. «Tienes un cojinete defectuoso en el estabilizador de gravedad», dijo. «¿Ves cómo se tambalea este rotor? Ese es tu sonido de rechinamiento. Si falla por completo, perderá la gravedad artificial en toda la nave. ¿Puedes arreglarlo?» Toubin estudió el mecanismo. Su mente ya estaba analizando el problema. «No puedo reemplazar el rodamiento sin herramientas especializadas, pero puedo reequilibrar el rotor y reforzarlo con un soporte secundario. Eso te dará tiempo para llegar a un taller de reparación adecuado». Trabajó durante 3 horas, sus pequeñas manos accediendo a espacios que habrían sido imposibles para un adulto, incluso uno delgado como Taza. El viejo alienígena lo observó trabajar, de vez en cuando pasándole herramientas o sosteniendo una luz donde él le indicaba. Adoptaron un ritmo relajado. La comunicación se redujo a gestos y palabras breves. Cuando finalmente emergió, cubierto de lubricante y polvo metálico, el chirrido había desaparecido. La gravedad de la nave se sentía más estable, menos propensa a las ligeras fluctuaciones a las que Taza se había acostumbrado tanto que había dejado de notarlas. «Tienes un don», dijo Taza simplemente. Toubin se encogió de hombros. «Solo hago lo que hay que hacer». «No». El tono de Taza era firme. «Muchos seres saben seguir instrucciones, como reemplazar piezas según un manual. Entiendes el porqué detrás del cómo. Escuchas lo que la maquinaria te lo está contando. Es un don, muchacho. No lo subestimes». Durante los días siguientes, Toubin se abrió camino en la nave, solucionando problemas, tanto obvios como sutiles. Rouzi, fortaleciéndose con comidas regulares, comenzó a explorar bajo la atenta mirada de Tera. La anciana alienígena se encontró contándole historias a la niña, antiguos cuentos de su mundo natal sobre héroes y embaucadores, sobre la importancia de la sabiduría y el valor de la compasión. Una noche, sentados en la sala de estar después de una cena de granos especiados y proteínas sintetizadas que Toubin había aprendido a sazonar como su padre, Taza se encontró observando a los niños con algo que podría haber sido afecto. «¿Sabes?», dijo con cuidado, «perdí a mi propia familia hace muchos años. Mi compañero y nuestros 3 hijos murieron cuando nuestro mundo colonial fue atacado por piratas. En ese momento me encontraba fuera del mundo llevando a cabo negociaciones comerciales. Sus arcillos cayeron, signo de profunda tristeza. Nunca me perdoné por no estar allí». Toubin dejó su taza. «No fue tu culpa, mamá. ¿No fue así?». La risa de Tiachá era amarga. «Elegí mi carrera antes que mi familia. Siempre estuve a un trato más, a un viaje más, a un margen de beneficio más de retirarme y pasar tiempo con ellos. Hasta que de repente no hubo más tiempo. Eso no hace que sus muertes sean tu culpa», dije Toubin en voz baja. «Pasan cosas malas, mamá. A veces hay una razón, a veces no. Pero culparte no cambia nada, solo te hace sufrir más». Taza miró al niño con nuevos ojos. «Eres muy sabio para tener 12 años. He tenido que crecer rápido». Se sentaron en un silencio agradable durante un rato, escuchando a Rouzi tararear desafinadamente mientras jugaba con un rompecabezas que Taza había fabricado con el reciclador de la nave. Finalmente, Taza volvió a hablar. «Estoy pensando en retrasar mi llegada a la estación Meridian». La cabeza de Toubin se levantó bruscamente. «Señora, hay un puesto comercial en las colonias de Belte, a 3 semanas de viaje desde aquí. Siempre están buscando personal de mantenimiento calificado y no les importa la edad.
Si puedes hacer el trabajo, el salario es decente y tienen alojamiento familiar. Tiachá lo miró a los ojos. Podría recomendarte. Mi palabra todavía tiene peso en ciertos círculos. La esperanza floreció en el pecho de Toubin, dolorosa y brillante. Señora, no sé qué decir. No digas nada, todavía veremos cómo manejas la prueba real primero. La prueba llegó antes de lo que cualquiera de ellos esperaba. Toubin estaba inmerso en el sistema de comunicaciones de la nave, reemplazando un transceptor defectuoso, cuando toda la nave se estremeció violentamente. Las alarmas comenzaron a sonar y la voz de Taza llegó a través del comunicador llena de tensión. Toubin, ve a la sala de máquinas ahora. Estamos perdiendo la contención del reactor. Corrió con la caja de herramientas en una mano y su mente ya repasando posibilidades. Lo que encontró en el compartimento del motor le heló la sangre. El campo de contención del reactor fluctuaba enormemente y las lecturas de temperatura estaban subiendo hasta la zona de peligro. Tarsa estaba de pie frente al panel de control, sus dedos bailando sobre la interfaz, pero nada de lo que hacía parecía ayudar. El sistema de enfriamiento secundario simplemente falló, dijo. Estoy restando energía, pero el campo de contención se está degradando. Si falla completamente, tendremos quizás 30 segundos antes de que el reactor se vuelva crítico. Toubin miró fijamente las lecturas, su mente procesando información más rápido que nunca antes. El campo de contención estaba fallando porque el flujo de energía era irregular. El flujo de potencia era irregular porque allí lo vio, un bucle de retroalimentación en la red de distribución, probablemente causado por su trabajo de reparación anterior en el estabilizador de gravedad. Había solucionado un problema, pero sin darse cuenta creó otro. Puedo arreglarlo, dijo. No hay tiempo, muchacho. Estoy evacuando el refrigerante al almacenamiento de emergencia. Tomará 5 minutos y luego podremos intentar un reinicio completo del sistema de contención. No tenemos 5 minutos. Toubin ya estaba moviéndose, abriendo paneles de acceso. Los campos se degradan demasiado rápido. Necesitamos romper el ciclo de retroalimentación ahora. Toubin, si entras ahí y el campo se derrumba, estarás expuesto a suficiente radiación para matarte en segundos. Él no dejó de moverse. Si no entro allí, los 3 moriremos de todos modos. Cuídeme a Rousi, señora. Si esto sale mal, llévala a un lugar seguro. Antes de que Taza pudiera responder, ya había subido al túnel de acceso que conducía directamente al acoplamiento de potencia del reactor. El calor era intenso y el medidor de radiación en el bolsillo de su pecho ya hacía clic como un insecto enojado. Ahora podía ver el problema. Un relé que había sido estresado por las fluctuaciones de energía y ahora oscilaba entre abierto y cerrado, creando el bucle de retroalimentación que estaba desestabilizando todo. La voz de su padre resonó en su memoria. A veces, hijo, la única forma de arreglar algo es romperlo primero. Tienes que saber cuándo dejar ir lo que está fallando para que algo nuevo pueda funcionar. Toubin sacó una llave inglesa de su caja de herramientas y con un movimiento rápido cortó físicamente el relé. El circuito de retroalimentación se rompió instantáneamente y el campo de contención se estabilizó. Sus lecturas volvieron a la zona segura. Las alarmas dejaron de sonar. Salió arrastrándose del túnel, con las manos temblando por la adrenalina. Tarsa se quedó congelada frente al panel de control, mirándolo con algo parecido a asombro. Tú, dijo lentamente, eres el tonto más valiente que he conocido o el ingeniero más hábil de todo este sector. Toubin esbozó una débil sonrisa. ¿No puedo ser ambas cosas? Entonces sus piernas cedieron y se desplomó en la cubierta. Tarsa lo atrapó antes de que cayera al suelo y por primera vez desde que su familia había muerto, abrazó a alguien y se permitió preocuparse por si vivía o moría. Cuando Toubin despertó, estaba en su dormitorio con Rousi acurrucada a su lado y Taza sentada cerca, sus ojos brillantes vigilándolos a ambos como un espíritu guardián. Usted estuvo expuesto a más radiación de la que es saludable, dijo Taza en voz baja. Pero el sistema médico del barco dice que te recuperarás.
La exposición fue bastante breve. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 18 horas. Tu hermana se negó a separarse de tu lado. Toubin extendió la mano y tocó suavemente el cabello de Rosie. Ella se movió pero no se despertó. Lo siento, la asusté. Salvaste todas nuestras vidas. Muchacho. No te disculpes por eso. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando los latidos del corazón del barco a su alrededor. Finalmente, Tarsa volvió a hablar. He estado pensando en lo que dijiste, en cómo tú y tu hermana se cuidan una a la otra porque son todo lo que tienen. Sus zarcillos se balanceaban lentamente. Y he estado pensando en cómo he estado sola durante 15 años porque creía que no merecía tener a nadie otra vez. Toubin esperó, sintiendo que algo importante estaba por venir. Las colonias de Belte están contratando. Eso es cierto. Pero pienso que quizá no debería hacer esa recomendación después de todo. El corazón de Toubin se hundió. Porque Tarsa continuó. Estoy pensando en contratarte yo mismo. Mi nave necesita un ingeniero a tiempo completo, alguien que comprenda sus cambios de humor y sepa cómo mantenerla en funcionamiento. El sueldo sería el de una tripulación estándar, y hay espacio de sobra a bordo para un mecánico experto y su hermana. Toubin la miró fijamente, sin atreverse a creer lo que oía. Mamá, ¿me estás diciendo que la familia no es solo cuestión de sangre, muchacho? Se trata de a quien eliges para estar junto a ti cuando el reactor falla y el universo intenta matarte. Se trata de en quien confías para que te sostenga cuando caes. Y me estoy diciendo que tal vez, solo tal vez, 3 almas dañadas pueden repararse mejor que cualquier herramienta puede reparar una máquina. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Toubin antes de que pudiera detenerlas. No te defraudaremos, mamá. Lo juro. Sé que no lo harás. Tarsa extendió la mano y le tocó suavemente el hombro. Y Toubin, deja de llamarme señora. Llámame Tarsa. Durante los meses siguientes, mientras la nave los transportaba de mundo en mundo y de trato en trato, los 3 se convirtieron en algo más que tripulación, más que empleador y empleados. Tarsa les enseñó las costumbres de la galaxia, las reglas no escritas del comercio y la diplomacia, el arte de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Enseñó a Rousi a leer matemáticas galácticas estándar y básicas, y a distinguir a simple vista a los comerciantes confiables de los tramposos. Toubin aprendió ingeniería avanzada en la extensa biblioteca técnica de Tarsa, y ocasionalmente lo llevaba a conocer a otros ingenieros en varios puertos, presentándolo como su aprendiz y luego como el ingeniero jefe de su nave. Su reputación creció junto con la de ella, y pronto la gente lo solicitaba específicamente para reparaciones difíciles. Rousi floreció como una flor, finalmente con agua y luz. Creció, se fortaleció. Su risa llenaba los pasillos de la nave. Aprendió a ayudar con el mantenimiento básico, sosteniendo luces y pasando herramientas, absorbiendo el conocimiento como una esponja. Se le enseñó las canciones tradicionales de su pueblo, y a veces, por la noche, cantaban juntos, sus voces fundiéndose en armonías que hablaban de una soledad transformada. Enamorados. Una noche, mientras orbitaban una nebulosa que teñía las ventanas de la nave con remolinos morados y dorados, Tarsa encontró a Toubin en la sala de máquinas, como siempre. Tenía 16 años, alto y desgarbado. Sus manos, firmes y seguras, realizaban ajustes rutinarios en el flujo de energía. Has llegado lejos, muchacho, dijo Tarsa, apoyándose en su bastón. Tu padre estaría orgulloso. Toubin sonrió. Eso espero. Me gusta pensar que aprobaría lo que hemos construido aquí. ¿Qué hemos construido? Tiacha repitió. Sí, eso es exactamente correcto. Ella se acercó más. Sus zarcillos se balanceaban en lo que Toubin había aprendido que era satisfacción. He estado pensando en hacer algunos cambios. El barco necesita una nueva designación en el registro, algo que refleje su tripulación actual. ¿Qué tenías en mente?
Estaba pensando que tal vez sería una ganancia inesperada porque eso es lo que ustedes dos significaban para mí. Un regalo inesperado del universo cuando ya había dejado de esperar regalos. Toubin dejó sus herramientas y se giró para mirarla directamente. Tarsa, necesito decirte algo. Oh, cuando nos conocimos por primera vez, estaba desesperada. Habría dicho o hecho cualquier cosa para conseguir comida para Rousi. Arreglé tu nave porque necesitaba que la alimentaras. Pero en algún momento del camino, eso cambió. En algún momento del camino, arreglar tu barco pasó a ser una cuestión de asegurarte de que estabas a salvo. Sobre asegurarnos de que los tres pudiéramos seguir viajando juntos. Acerca de él luchó por encontrar las palabras sobre la familia. Los ojos de Tasa brillaron más, señal de profunda emoción. ¿Quieres saber algo, Toubin? Cuando te vi por primera vez, vi a un carroñero, una amenaza, alguien a quien ahuyentar. Pero ese día dijiste algo que no pude ignorar. Dijiste, arreglaré tu nave espacial, anciana. Solo te pedí que alimentaras a mi hermanita, no a ti misma. Tu hermana. Y en ese momento vi algo que pensé que había perdido para siempre. Vi lo que significaba poner a alguien más primero, preocuparse más por otra vida que por tu propia supervivencia. Ella extendió la mano y la colocó sobre su hombro. Me devolviste algo que había tirado, Toubin. Me devolviste la capacidad de amar, de esperar, de creer que el mañana puede ser mejor que hoy. Y por eso estaré agradecido hasta mi último aliento. Toubin se encontró parpadeando para contener las lágrimas. Entonces, oficialmente, somos realmente familia. Somos familia desde hace mucho tiempo, muchacho. Finalmente lo dijimos en voz alta. Estaban juntos en la sala de máquinas, rodeados por la zumbante maquinaria que los había unido. Y por primera vez en años, ambos se sintieron completos. Más tarde esa noche, mientras Rousi dormía pacíficamente en sus aposentos y la nave navegaba a través de la oscuridad dispersa por las estrellas, Tasa estaba solo en la plataforma de observación, mirando la infinita extensión del espacio. Sus zarcillos se balanceaban al ritmo de sus pensamientos y tintineaban suavemente. Pensó en el día en que perdió a su primera familia, el dolor que casi la destruyó. Pensó en los años que había pasado vagando, en los que se había mantenido deliberadamente en movimiento para nunca tener que pensar en los espacios vacíos de su corazón. Y pensó en dos niños humanos que habían aparecido del polvo y la desesperación, ofreciéndose a arreglar su nave con nada más que habilidad y esperanza. Gracias, susurró a las estrellas, a cualquier fuerza del universo que las hubiera unido. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por enseñarme que las cosas rotas se pueden arreglar y los corazones rotos pueden aprender a amar de nuevo. Detrás de ella, oyó pasos suaves. Rousi, que ahora tenía 10 años y estaba creciendo como la mala hierba, se acercó a ella y metió una pequeña mano en la más grande de Tasa. ¿No puedes dormir? Tasa preguntó suavemente. Tuve un sueño sobre mamá y papá. Rousi dijo, del tipo bueno, donde los recuerdo felices. Y en el sueño, me dijeron que estaba bien ser feliz también. Que querían que volviéramos a tener una familia. Tsa atrajo a la niña hacia sí y le pasó un brazo por los hombros. Creo que eso es algo que desearían muchísimo. ¿Qué? La voz de Ross era pequeña pero segura. ¿Puedo llamarte abuela? Sé que no lo eres. No realmente, pero lo siento bien en mi corazón. La vieja extraterrestre sintió que algo se rompía y se reparaba simultáneamente en su pecho. Sería un honor indescriptible, pequeña. Más honrado de lo que crees. Se quedaron juntos en la plataforma de observación, mirando pasar las estrellas. Dos seres de mundos diferentes que de alguna manera encontraron el camino al mismo lugar. Los motores del barco tarareaban su canción eterna. Y en algún lugar a lo lejos, una nebulosa estaba naciendo del polvo de estrellas muertas, demostrando que incluso en la fría oscuridad del espacio, siempre podía comenzar una nueva vida. En la sala de máquinas, Toubin trabajó hasta altas horas de la noche,
moviendo las manos con precisión practicada sobre sistemas que ahora conocía tan bien como los latidos de su propio corazón. La caja de herramientas de su padre estaba abierta a su lado. Las herramientas brillaban bajo la suave luz. Pensaba a menudo en su padre, en las lecciones aprendidas y en el legado que había dejado. Pero ya no pensaba con dolor en aquellas lecciones. En cambio, pensó en ellos con gratitud y con el conocimiento de que su padre le había dado las habilidades no solo para sobrevivir, sino para prosperar, no solo para arreglar máquinas, sino para arreglar vidas rotas. La nave era más que metal y circuitos. Ahora, era casa. Tarsa era más que un empleador. Ella era familia. Hirouzi, su hermana pequeña, a quien había llevado en brazos durante 4 años, se estaba convirtiendo en alguien fuerte, capaz y llena de esperanza. Tomó una de las llaves inglesas de su padre y probó su peso en su mano como lo había hecho miles de veces antes. «Lo logramos, papá», susurró a la habitación vacía. «Encontramos un lugar al que pertenecemos. Tenías razón. Un hombre que puede arreglar las cosas nunca morirá de hambre. Pero no me contaste el resto. Un hombre que puede arreglar las cosas también podría arreglar su propio corazón roto. Si tiene la suerte de encontrar a las personas adecuadas para solucionarlo». La llave inglesa brillaba a la luz, sólida, real y verdadera. Toubin lo volvió a colocar en la caja de herramientas con cuidado y luego regresó a su trabajo, con las manos firmes y el corazón lleno. Pasarían los años. La nave los transportaría a 100 mundos y de regreso. Hirouzi se convertiría en una hábil piloto y navegante, tomando el timón con confianza y gracia. Toubin llegaría a ser conocido en 3 sectores como uno de los mejores ingenieros navales en activo, rechazando ofertas de flotas corporativas porque ninguna cantidad de dinero podría hacerle abandonar a su familia. Y Tasa viviría para verse reflejada en los ojos de sus nietos adoptivos. Su legado ya no se mide en créditos, sino en amor dado y recibido. Pero todo eso estaba aún por venir. Por ahora, en este momento, 3 seres que habían estado perdidos y solo se habían encontrado en la vasta oscuridad del espacio y habían creado algo hermoso a partir de su fragilidad. El barco siguió navegando, llevándolos hacia el mañana, y por primera vez en mucho tiempo, los 3 esperaban con ansias ver lo que ese mañana traería. Las tormentas de polvo de Juventudes 742 todavía azotaban la colonia fallida que se encontraba debajo de ellos. Pero allí arriba, entre las estrellas, había luz, calor y esperanza. Había familia. Y a veces en la infinita improbabilidad del universo. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Fue todo. Toubin Crawford, huérfano e ingeniero, estaba en el corazón de su barco y sonreía. Su hermana pequeña estaba a salvo. Su abuela estaba feliz y los motores cantaban su canción constante, llevándolos a todos hacia las aventuras que los esperaban más allá del siguiente punto de salto. Pensó en aquel día, hace 4 años, de pie en el polvo frente a un barco averiado. Desesperado y asustado, ofreciendo lo único que tenía de valor a cambio de lo único que importaba, recordó haber dicho aquellas palabras que lo habían cambiado todo. «Arreglaré tu nave espacial, anciana. Solo te pido que alimentes a mi hermanita». Y Tasa había hecho más que eso. Ella les había dado un hogar. Ella les había dado esperanza. Ella les había dado amor. A cambio, Toubin había arreglado más que solo su barco. Él había arreglado su soledad, su dolor, su creencia de que estaba destinada a vagar sola hasta el final de sus días. A veces el universo rompe cosas. Los sistemas fallan. La gente muere. Las colonias se desmoronan y se convierten en polvo. Pero a veces, si tienes mucha suerte y eres muy valiente, encuentras a alguien que sabe cómo arreglar lo que está roto. Y a veces lo que hay que arreglar no es una máquina sino un corazón. El barco navegó a través de la oscuridad, una pequeña chispa de luz en la noche interminable, llevando su preciosa carga de corazones firmes y nuevos comienzos hacia lo que el mañana traería. Y en la sala de máquinas, los reactores tarareaban su canción de poder y posibilidad.
Una canción de cuna mecánica que hablaba de esperanza y de hogar y de las cosas extrañas y maravillosas que suceden cuando las personas rotas aprenden a arreglarse unos a otros. El fin y también él.